Fundamentos generales de la biología molecular. Antes de comenzar a hablar sobre este tema, vamos a definir un poco algunos conceptos para una mejor definición. Empezamos con bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos que se encuentran en los nucleótidos, las unidades básicas de las moléculas de ADN y ARN. Hay 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. El siguiente concepto sería nucleócido. Los nucleócidos son moléculas que consisten en una base nitrogenada unida a un azúcar de pentosa. Los nucleócidos de ADN contienen las bases nitrogenadas unidas a desoxirribosa, mientras que los nucleótidos de ARN contienen las bases nitrogenadas unidas a un ribosoma. Nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas que consisten en una base nitrogenada, un azúcar de pentosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos de ADN contienen las bases nitrogenadas unidas a la desoxirribosa y al grupo fosfato, mientras que los nucleótidos de ARN contienen bases nitrogenadas unidas a la ribosoma, un grupo fosfato. El siguiente concepto que vamos a manejar se llama gen. Un gen es un segmento de ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN. Los genes están formados por una secuencia de nucleótidos que determinan la secuencia de un aminoácido de las proteínas que codifican. El siguiente concepto que deberemos manejar se llama genoma. El genoma es un conjunto complejo de genes de un organismo. El genoma humano contiene alrededor de 3 millones de pares de bases de ADN. Siguiente concepto, cromosomas. Los cromosomas son estructuras en una forma de bastón que contiene el ADN de un organismo. Los cromosomas están formados por ADN y proteínas. El siguiente concepto que debemos manejar es un triplete. Un triplete es una secuencia de 3 nucleótidos en el ADN o ARN. Los tripletes codifican aminoácidos en las proteínas. El siguiente concepto es codón. Un codón es un triplete de nucleótidos que codifican un aminoácido en las proteínas. Siguiente concepto, código. Código genético. El código genético es un conjunto de reglas que determinan cómo los tripletes nucleóticos codifican aminoácidos en las proteínas. Siguiente concepto es superposición. La superposición es un fenómeno en el que la secuencia de los nucleótidos de 2 genes se superponen. La superposición puede ocurrir entre genes adyacentes o entre genes que están superados en el genoma. Siguiente concepto es replicación. La replicación es el proceso por el cual el ADN se copia en sí mismo. La replicación es necesaria para la división celular. El concepto es transcripción. La transcripción es un proceso por el cual el ADN se convierte en ARN. La transcripción es necesaria para la síntesis de proteínas. Siguiente concepto, exón. Un exón es una región de un gen que se transcribe al ARN. Los exones codifican aminoácidos en las proteínas. Concepto siguiente, intrón. Un intrón es una región de un gen que no se transcribe el ARN. Los intrones se eliminan del ARN mensajero antes que se traduzcan en proteínas. Y ahora, para culminar, el último concepto es palindroma. Un palindroma es una secuencia de nucleótidos que se lee igual en ambos sentidos. Los palindromas se encuentran en el ADN y en el ARN. Este sería el último término que debemos utilizar para entrar ahora sí a la exposición de fundamentos generales de la biología molecular. Los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas
que actúan y tienen un papel fundamental en el almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética de los seres vivos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos principales, que son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. El ADN en su parte es la molécula que almacena la información genética y se encarga, codifica y sigue instrucciones para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los seres vivos. El ARN o ácido ribonucleico en su parte actúa como intermediario de la información, de la expresión de la información genética que se encuentra en el ADN. Existen varios tipos de ARN, ellos son ARN mensajero, ARN ribosomático y ARN de transferencia. Cada uno de estos cumple funciones específicas y distintas a una de la otra. Comenzamos con el ARN mensajero. Este es el que se encarga de llevar la información que se encuentra en el ADN hasta los ribosomas. El ARN ribosomático. Este se encuentra en los ribosomas, que son orgánulos celulares encargados de la síntesis de la proteína. Y el ARN de transferencia es el que se encarga de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas para completar así la cadena polipeptídica en la síntesis de las proteínas. La identificación de los componentes de un nucleótido. Cabe destacar que un nucleótido es la unidad básica de un ácido nucleico y está compuesto por tres componentes principales. El primero es las bases nitrogenadas. ¿Qué es una base nitrogenada? Es la parte del nucleótido que contiene nitrógeno. En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y urina. En el ARN se reemplaza la timina por uracilo. El segundo componente de un nucleótido es el azúcar. Se dice que en el ARN, el nucleótido contiene desoxirribosa, un tipo de azúcar de 5 carbonos. Y en el ARN contiene ribosa, un tipo de azúcar casi similar, pero con un grupo hidróxido en el carbono 2, el grupo fosfato. Este grupo fosfato está compuesto por un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Es el encargado de entrelazar los nucleótidos entre sí para así formar la cadena de ácido nucleico. Reconocimiento de las propiedades biológicas de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen varias propiedades biológicas importantes. 1. Almacenamiento de información genética. Los ácidos nucleicos, especialmente el ADN, almacenan información genética que determina las características y funcionamiento de los seres vivos. 2. Transmisión de información genética. Los ácidos nucleicos, especialmente el ARN, transmiten información genética desde el ADN hasta los comportamientos celulares donde se llevan a cabo las funciones biológicas. 3. Expresión de la información genética. Los ácidos nucleicos, a través de los procesos como la transición y la traducción, permiten la síntesis de proteínas que son fundamentales para el funcionamiento de las células y los organismos. Diferenciación de la organización estructural y funcional de las moléculas de ARN y ADN. El ADN y el ARN tienen diferencia en su organización estructural y funcional. Estructura. El ADN tiene una estructura de doble hélice, mientras que el ARN generalmente tiene una estructura de cadena simple. Función. El ADN es el principal portador de la información genética y se encarga del almacenamiento y la transmisión. El ARN, por otro lado, está involucrado en la codificación y la transferencia de la información genética para la síntesis de proteínas. Reconocimiento del mecanismo de alteraciones estructurales y reparación del ADN. El ADN puede sufrir alteraciones estructurales conocidas como mutaciones, que son cambios en la secuencia de nucleótidos. Las mutaciones pueden ser naturales, como resultado de errores durante la replicación del ADN o la exposición a agentes mutagénicos, o pueden ser inducidos de manera intencional en el laboratorio para estudiar la función de genes específicos. El organismo tiene mecanismos de reparación de ADN para corregir las mutaciones y mantener la integridad del genoma. Estos mecanismos incluyen la reparación de escisión de bases, la reparación por escisión nucleótidos y la reparación de recombinación homóloga.
Estudia los aspectos más importantes de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual se produce una cadena de aminoácidos en función a la información genética contenida en el ADN. Los aspectos más importantes de la síntesis de proteínas incluyen la transcripción. El ADN se transcribe en ARN mensajero mediante la acción de la enzima ARN polimerasa. Durante la transcripción se sintetiza una cadena complementaria de ARN mensajero a partir de una hebra de ADN. Traducción. El ARN mensajero se produce en una secuencia de aminoácidos en los ribosomas. Los ARN de transferencias llevan los aminoácidos correspondientes a los ribosomas, donde se ensamblan a una cadena polipeptídica. Modificaciones posttraduccionales. Después de la síntesis de proteínas, las proteínas sufren una modificación adicional, como la edición de grupos químicos o la eliminación de segmentos específicos. Estas modificaciones posttraduccionales pueden afectar la función y la localización de las proteínas. Explicación del mecanismo de replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se copia una molécula de ADN para producir dos moléculas idénticas. El mecanismo de replicación del ADN implica las siguientes fases. Desenrollamiento. La doble hélice de ADN se desenrolla y se separa en dos hebras complementarias mediante la acción de la enzima helicasa. Formación de la horquilla de replicación. Las hebras separadas de ADN actúan como plantilla para la síntesis de nuevas hebras complementarias. Se forma una horquilla de replicación donde se están sintetizando las nuevas hebras. Síntesis de nuevas hebras. Las nuevas hebras de ADN se sintetizan mediante la acción de enzimas de ADN polimerasa, que agrega nucleótidos complementarios a las hebras existentes. Unión de las hebras. Una vez se han sintetizado las nuevas hebras, se unen para formar dos moléculas de ADN idénticas. El proceso mediante el cual se utiliza una molécula de ARN a partir de una secuencia de ADN. Este proceso ocurre en el núcleo de las células eucariotas y es esencial para la aprehensión de la información genética. También puede haber adición del ARN, que implica cambios en la secuencia de las bases del ARN mensajero. Estas modificaciones posttranscripcionales son importantes para la generación de una molécula de ARN funcional y la de proteína, que puede ser sintetizada a partir de un solo gen. La traducción es el proceso mediante el cual la secuencia de bases del ARN mensajero se traduce en secuencias de aminoácidos para formar una proteína. Este proceso ocurre en los ribosomas. Es esencial para la síntesis de proteínas. Después de la traducción, proteínas pueden ser modificadas posttranscripcionalmente. Estas modificaciones influyen la adición del grupo químico, la eliminación de segmentos de aminoácidos y la modificación de las estructuras tridimensionales de las proteínas. Estudio de los aspectos más importantes de la tecnología del ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante es una herramienta fundamental en la biología molecular que permite manipular y modificar el ADN de manera controlada. Esta tecnología ha revolucionado la investigación científica y tiene diversas aplicaciones en la medicina, la agricultura y la industria. La tecnología del ADN recombinante se basa en la capacidad de cortar y unir fragmentos de ADN de diferentes fuentes para crear moléculas de ADN recombinante. Esto se logra utilizando enzimas de restricción que cortan el ADN en lugares específicos y ligasas que unen los fragmentos del ADN. Una de las aplicaciones más comunes de las tecnologías del ADN recombinante es en la investigación básica, donde se utiliza para identificar
mapear y obtener la secuencia de genes, así como para determinar su función. En la industria, la tecnología del ADN recombinante se utiliza en la producción de alimentos, en medicina humana y veterinaria, en la agricultura y en la bioingeniería. Por ejemplo, se pueden producir proteínas recombinantes para su uso en experimentos de laboratorio o para generar investigaciones sobre la síntesis de proteínas en las células y organismos. Además, la tecnología del ADN recombinante también se utiliza en la clonación de ADN, que permite obtener copias idénticas de un fragmento de ADN específico. Esto es útil en aplicaciones como la terapia génica, donde se busca proporcionar una copia normal de un gen a las células de un paciente con trastorno genético. También se utiliza en el análisis genético para crear versiones recombinantes artificiales de genes y comprender su funcionamiento. Esto quiere decir que la tecnología del ADN recombinante es una herramienta poderosa que permite manipular y modificar el ADN de manera controlada. También tiene diversas aplicaciones en la investigación científica, en la medicina, la agricultura, la industria, y ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en la biología molecular. ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula de ARN que se sintetiza durante el proceso de transcripción y lleva la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, donde se traduce en una proteína. El ARN es una secuencia de bases complementarias a la secuencia de bases del ADN principal. La reconstrucción de las genotecas es un proceso utilizado para obtener de genes de organismos en particular. Los métodos de captura de genes son tácticas utilizadas para seleccionar y aislar. Sin duda, la biología molecular nos ayuda a entender la composición, la estructura y la interacción de las moléculas celulares. En las intervenciones previas, ya mis compañeros han hablado sobre los ácidos nucleicos, cómo estos tienen la capacidad de almacenar y también de transmitir la información genética. Ya también hemos identificado qué son los nucleótidos y sus componentes. También hemos hablado de las propiedades biológicas de los nucleótidos. Y también hemos establecido diferencias entre ADN y ARN. Llegando a este punto, hablemos de un ADN específico, que es el ADN-C o ADN de complemento. Ahora, ¿cómo se obtiene este ADN? Bueno, este se obtiene a partir de un molde de ARN. Y se obtiene por medio de dos métodos. Uno es el método de clonación y segundo, el método de transformación. Para ambos métodos se usa lo que en bioquímica se conoce como un plásmido. Y un plásmido sencillamente es una molécula de ADN circular que tiene la capacidad de replicarse de forma independiente al ADN cromosómico. Entonces, una vez se obtiene el ADN de interés mediante una técnica de transcripción inversa o otros métodos de obtención, que no nombraremos porque son varios, el más común es el método de la transcripción inversa, que este método utiliza una enzima de restricción para cortar el plásmido bacteriano en un sitio específico y lo sella utilizando una enzima llamada ligasa. Este plásmido recombinante que resulta de todo este método, de toda esta operación, se introduce en una bacteria competente y esta bacteria es capaz de tomar y replicar el plásmido recombinante para seguir clonando o seguir copiando o, en otras palabras, seguir mutando. El otro método de obtención de ADN o del ADN-C es el método de la transformación. En este caso se toman bacterias competentes y se le añaden directamente al ADN-C deseado junto con un plásmido vacío. ¿Qué sucede? Como el plásmido está vacío, toma la información del ADN-C y lo transmite o lo transforma. Las células transformadas se seleccionan por marcadores genéticos y de esta manera se obtiene una bacteria que contiene un nuevo plásmido que ha sido transformado. Este método de obtención de ADN en plásmidos bacterianos son fundamentales para la clonación y la expresión de genes.
Una vez que ya se han obtenido estos plásmidos bacterianos, estos pueden ser utilizados para producir proteínas recombinantes, estudiar la función de genes específicos y realizar diversas investigaciones. Otro paso importante para la investigación científica, hablando ya del tema de la biología molecular, que es el tema que estamos tratando, es la identificación y la purificación de las proteínas producidas. Este método o esta técnica involucra algunos elementos como la electroforesis en gel, la cromatografía y la espectrometría. Estos son métodos que permiten separar, purificar y caracterizar las proteínas presentes en una muestra. Estos procesos también son fundamentales para comprender la función y la estructura de las proteínas y su papel en los sistemas biológicos. Ahora, ya que tenemos una noción o tenemos claro cuáles son los fundamentos de la biología molecular, quizás nos preguntemos que en dónde podemos aplicarla, en qué campo se aplica en nuestra carrera, en la medicina veterinaria. Bueno, en la medicina, en la farmacología, se aplican todos estos conocimientos para poder obtener diagnósticos y resultados de enfermedades genéticas, infecciosas o crónicas. También podemos conseguir aplicación en la agricultura, ya que estos aspectos biológicos moleculares han sido pues el objeto de estudio en, por ejemplo, la leche, en la carne y también en los forrajes que se usan para alimentar a los animales, para así poder controlar la transmisión de enfermedades. Y también se usa en el campo de la nutrición animal para estudiar los diferentes desórdenes metabólicos que pueden también causar enfermedades en los animales o retrasos en la capacidad de reproducción o de reproducción. Ahora, ya hablando de nosotros como futuros médicos veterinarios, en el futuro, ¿esto para qué nos va a servir? ¿Para qué necesitamos tener conocimiento sobre los ácidos nucleicos, sobre los fundamentos de la biología molecular? Bueno, cuando tengamos la oportunidad de ejercer la carrera, estos conocimientos nos van a permitir diagnosticar enfermedades. El conocimiento de los ácidos nucleicos por lo menos permite diagnosticar enfermedades genéticas, enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades en los animales. Y estaremos en la capacidad de poder hacer pruebas de PCR, que estas siglas significan reacción en cadena de polimerasa, para así poder dar un diagnóstico exacto de enfermedades y saber cómo tratarlas. También esto nos va a ayudar a desarrollar terapias para así poder modificar genéticamente alguna raza o un animal para que mejore su salud. Los ácidos nucleicos por lo menos permite diagnosticar enfermedades genéticas, enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades en los animales. Y estaremos en la capacidad de poder hacer pruebas de PCR, que estas siglas significan reacción en cadena de polimerasa, para así poder dar un diagnóstico exacto de enfermedades y saber cómo tratarlas. También esto nos va a ayudar a desarrollar terapias para así poder modificar genéticamente alguna raza o un animal para que mejore su salud o la salud de este tipo de especies, o para que tengan mejor resultado en la etapa de la reproducción. Y también se puede utilizar a la hora de hacer cruces para también obtener mejores resultados en la capacidad de reproducción o la capacidad de producción. Sin duda, este conocimiento de los fundamentos de la biología molecular es importante, es crucial para la práctica de la medicina veterinaria, porque resumiendo lo que dije al principio, nos permite diagnosticar de forma precisa enfermedades. También nos permite saber qué tratamiento indicar que sea efectivo. Y además nos va a garantizar que podamos dar una atención médica precisa y eficaz.